Hola a todos, les habla Juan Pablo Puentes, director del programa Noche Musical, y estamos en esta noche con el pastor Ismir Muñoz, departamental de la Asociación de Chiapas, México. Pastor, muy buena noche. Y bueno, esta pregunta comenzamos para darle la bienvenida. Pastor, ¿cómo crear una identidad musical en Latinoamérica? Bueno, creo que cómo crearla. Ahorita esa pregunta se me hace un poquito complicada de responder, pero creo que cada iglesia tiene una cierta identidad en lugares específicos. La iglesia en Colombia tiene cierta manera de ser porque está en una región distinta como es en México. Entonces cada lugar tiene sus peculiaridades, pero en la iglesia hay algo que nos une siempre, ¿verdad? En cuanto a la música, yo en lo personal creo que hemos carecido de compositores que intenten hacer algo distinto a lo que el mundo propone. No digo que no se ha hecho, sin embargo creo que ha habido poco. Es una forma de hacer música, pero en lo personal creo que podemos crear algo distinto si cada día vamos fomentando una generación también de compositores, pero no centrados en una copia de lo que hace el mundo, sino más bien en el desarrollar nuestras facultades al máximo e inspirarnos en Dios. Y creo que puede salir cosas hasta diferentes que pueden ser distintas a lo que el mundo nos ofrece, y creo que así se puede lograr una identidad distinta. Sin embargo, creo en la práctica, la verdad, muy en la práctica, quiero ser optimista y quiero pensar que nos va a alcanzar la vida para alcanzar a ver eso, pero la realidad, como veo el mundo y como veo la iglesia, veo que, no sé, creo que vamos más para... hay más propuestas musicales similares al mundo que intentar hacer algo distinto, que realmente siento que en la música vamos pareciéndonos un poco más al mundo. Pero creo que siempre hay personas que intentan hacer algo distinto, y Dios al final tiene el control de este aspecto, ¿no? Por nuestra parte creo que hay que seguir formando, hay que seguir haciendo algo distinto, y si se logra una identidad o no, pues eso Dios lo tiene el control, ¿verdad? Por lo tanto, seguiremos esforzándonos al máximo por conocer lo que Dios quiere hacer, y darnos nuestra vida entera para desarrollar nuestras facultades e inspirarnos en Dios para hacer algo distinto. Pastor Smith, para nosotros realmente, sobre todo yo, me siento muy honrada que usted esté en nuestro programa. Y ya que usted mencionó la parte de la educación, ¿cómo podemos llegar a tener semilleros que lleguen a la juventud para que puedan llegar a una adoración, para que puedan ser intención en nuestras iglesias? Es una pregunta que me encanta. Realmente no es mucha mi formación, no es de docente, aunque estudié 3 años de carrera de música como educación musical, y nos enseñan a ser como maestros de maderas, de metales, etc. Realmente no creo que sea mi don, la verdad, que el enseñar. Sin embargo, he leído un poco sobre esto, y quiero acordarme un poquito de la escuela de los profetas, donde Samuel iba eligiendo de polito en polito muchachos que fueran piadosos, inteligentes y esforzados. Entonces ellos se les enseñaba cómo orar, cómo estudiar la palabra de Dios. Ustedes recuerdan que la escuela de los profetas tenían varias materias: historia sagrada, la ley de Dios, instrucciones dadas a Moisés, poesía sagrada y música sagrada. Pero una parte que me encanta es que dice que estos estudiantes hacían 2 cosas: santificaban su intelecto. Eso me encanta, santificaban su intelecto, y al mismo tiempo recordaban las grandes hazañas de Dios. Y dice el Espíritu de profecía que cuando eso pasaba, el Espíritu Santo se manifestaba en cantos sagrados. Esta parte me encanta porque interviene un elemento que es externo, que es el Espíritu Santo, quien puede dar la capacidad de hacer algo distinto, pero hay ciertas condiciones. Es una mente santificada, completamente dedicada a Dios, y que no siempre la mayoría estamos dispuestos a hacerlo. Pero si encontramos una generación de niños que se les enseñe cómo orar, cómo comunicarse con Dios, cómo
cómo es Dios, cómo es el carácter, los atributos de Dios, sus acciones, y estos deciden completamente de corazón santificar su intelecto. Sí es emocionante por lo menos imaginar lo que podría ser. Así que creo que santificando el intelecto, inspirándonos en Dios y consagrando el corazón completamente a Dios es la forma de que en unos años pueda haber una generación que comience desde niños a adolescentes, jóvenes, que pueden ser realmente una luz en música. Pastor Ismir, hablamos de conceptos correctos. ¿Qué concepto correcto, hablando desde el punto de vista bíblico, debe tener un ministerio musical? ¿Cómo comenzar? Bueno, lo primero que tiene que tener un ministerio musical es un propósito definido, un propósito claro para qué existe el ministerio. Y yo siempre, cuando me toca dar alguna clase sobre ministerio musical, siempre les repito que el ser humano tiene dos propósitos generales que todo ministerio debe tener. Número uno, dice Ellen White que la máxima motivación para vivir de un ser humano es para glorificar el nombre de Dios. Y glorificar el nombre de Dios es reflejar su carácter. Entonces, cada ministerio debe entender que nació para reflejar el carácter de Dios. Entonces, todo ministerio debe hacer eso. Cómo yo con mi vida, con mis talentos, con todo lo que tengo, reflejo los atributos de Dios, comparto la historia de Dios, las virtudes de Dios. Esa es una, reflejar la gloria de Dios. Y número dos, elevar a la humanidad. Dios permite que tengamos talentos, conocimiento, que tengamos herramientas, una cámara, un micrófono. ¿Para qué? Para compartir sus verdades. Así que creo que todo ministerio debe tener esto, un propósito bien definido, reflejar la gloria de Dios y elevar a la humanidad. Y cuando uno tiene enfocado eso, entonces va a comenzar a desarrollar al máximo las facultades que Dios le dio, física, mental y espiritual, y va a hacer todo lo posible para anunciar las virtudes de Dios y no las suyas. Entonces eso nos lleva a otros, digamos, subpropósitos, que por ejemplo pueden ser una persona que sabe que tiene que reflejar la gloria de Dios y elevar a la humanidad, va a buscar la humildad, va a intentar ser humilde, va a intentar ser cristocéntrico, va a intentar hacer todo ese tipo de también cosas que son muy positivas, pero todo eso nace de comprender su propósito en la vida, que es reflejar la gloria de Dios y elevar a la humanidad. Acontando lo que dice pastor, ¿qué prefiero? ¿Ministerio musical o ministerio pastoral? Porque cada persona tenemos un ministerio, como usted acaba de decir, o se complementa. ¿Qué pregunta? Es una pregunta que siempre me han hecho. Ismir, ¿qué eres, pastor o músico? Y la verdad es que no me considero ni pastor ni músico, pero al mismo tiempo me considero pastor y músico. No siento que sea bueno en ninguno de los dos, pero realmente yo quiero, o creo, en lo personal, si me preguntas qué es lo que prefiero, Se siente más cómodo. yo siempre he creído, me he sentido muy feliz y veo que la gente le hace bien cuando ejerce un ministerio de evangelismo musical, como en la predicación y cantando. No siento que tenga muchas cualidades para, honestamente, como cuidar una iglesia completamente así, porque la misma iglesia a mí me ha puesto en puestos de música. O sea, Dios a través de la iglesia me ha ido mostrando que el ministerio que Él me dio para que yo desempeñe es el ministerio de la música. Dicen que cuando tú sabes que tienes un don, cuando disfrutas lo que haces y cuando la gente sale beneficiada de lo que haces. Entonces, yo he visto eso en mi vida. Por supuesto, hay ocasiones donde vas a cantar y que el sonido, el ambiente, todo está mal y te va muy mal, pero en general he visto mucho la mano de Dios en eso y creo, y obviamente sigo preguntándole y sigo, pero cada vez estoy más convencido de que el ministerio que Dios me dio es evangelismo musical. Es difícil, Ismir, tener referentes que nos den pautas positivas, ¿sí? ¿Cómo manejarlas? Veo que muchas personas se acercan a ti con cariño, no con ese propósito de idolatría, sino con cariño, porque tu música ha sido de gran bendición. ¿Cómo puedes ser referente positivo para estas nuevas generaciones? Y hoy en día utilizamos en Colombia, no sé en tu país,
la palabra influencer, cómo poder mantener el equilibrio y verdaderamente poder ser luz en un ministerio tan lindo, pero como difícil, ¿sí? Para las personas que quieren vivir del ministerio musical es difícil, pero cómo se le hace referente para las nuevas generaciones, que nuestras futuras generaciones desafortunadamente no tienen buenos referentes. Bueno, honestamente, buscar ser referente es algo que yo nunca he querido. Yo nunca quise ser departamental de música. Cuando me preguntaron la primera vez si quería ser, yo les di nombres a la administración. No, mira, yo no, pero te presento a este, porque realmente yo nunca he buscado, incluso le rehuyo. No me gusta, porque de alguna manera hay un estrés, una carga que es sobre ti, pero al mismo tiempo también he visto que Dios me ha dirigido o me ha puesto en puestos de responsabilidad, de liderazgo en esta área, que automáticamente pues ya la gente te empieza a ver como referente y obviamente te reta como persona y obviamente a veces me da miedo, a veces digamos que la gente me conozca más y más, y también he sido muy no quiero ser tan popular, porque sé que también una persona popular tiene también muchos más peligros. Entre más alto estés o más conocido, también cuando caes también es más dolorosa la caída y la gente puede también chasquearse de uno. Entonces obviamente intento ser cristiano con todas las luchas, porque antes que ser pastor, antes de ser un ministerio, soy cristiano, con sus luchas, con sus batallas, con sus tentaciones, con sus malos hábitos. Pero yo siempre quisiera que las personas me vean como una persona normal, que en ocasiones, la verdad que sí, es un ministerio muy solitario, porque la gente no siempre te entiende o te ve de una manera, te ve, con amigos ya me ven como Ismir, no me ven como yo soy, etcétera, ¿no? Entonces voy a un evento y la gente sí, siempre te pide fotos, y yo siempre intento ser una persona cercana, nunca quiero ser alguien que se aleja o algo así, sino demostrarle a la gente que somos iguales, y por eso también me acerco con la gente para que ellos entiendan que estoy ahí a la par de ellos, y pues intento ser cristiano, o sea, le pido a Dios, y Dios quiera, después permita que nunca pueda yo dañar a la iglesia, y yo le he dicho a Dios, Señor, mira, prefiero que me quites del ministerio y que no me des ninguna influencia, si tú sabes que yo en un futuro voy a caer en adulterio, por finanzas o por fama, o yo qué sé, por las causas que generalmente los pastores caen, que son los 5 F's: Facebook, fama, flojera, faldas y finanzas. Yo no quiero caer nunca en eso, jamás. Y no quiero que me dé miedo tampoco, porque no puedo vivir con miedo. Sin embargo, al mismo tiempo dices, ¿y si un día caigo, cuánta gente voy a lastimar? Así que simplemente intento ser cristiano, ser un buen esposo, ser un buen hijo, pero también reconozco que Satanás está ahí siempre queriendo tumbarte. O sea, he tenido también muchos momentos muy difíciles, pero sé que Dios está ahí, y al final realmente, si yo merezco estar aquí, la respuesta es no. O sea, pero Dios es quien es. O sea, si yo estoy aquí, si Dios me dio esta responsabilidad, si estoy predicando y todo, es porque Dios así lo permite. Evalúo mucho eso, y la verdad que no me da miedo tampoco pausar. No tengo miedo en cuanto a si en algún momento yo dejo de trabajar para la obra. Sé que la iglesia lo puede ver incluso hasta mal, pero mi meta siempre va a ser conocer más a Jesús, desarrollar mis facultades para servirle mejor a Dios. Y sé que a veces son decisiones que mucha gente no va a entender y la gente te va a criticar, pero de verdad anhelo de corazón, con todos mis errores, cada día ser mejor cristiano, y al final lo único que quiero que la gente me recuerde ni siquiera es por mis canciones,
realmente lo que quiero que la gente me recuerde es como alguien que nunca se rindió a pesar de sus luchas, y ese quiero que sea el ejemplo que la gente tenga de mí. Como ser referente, intento estar cerca de Dios para ser humilde. Sé que el ego está ahí, y entre más gente te conoce y más reproducciones tienes y más premios y te aplauden y todo, realmente no me importa mucho esas partes, porque sé que si yo me vuelvo egoísta o ególatra, dice la Biblia que el orgulloso va a caer. O sea, a la caída le precede el orgullo, y el que es orgulloso pues va a caer, pero el que se humilla será enaltecido. Así que conviene más la humildad. Escribí una canción para el review musical que se llama Danos Humildad, para recordarme que soy nada. Entonces, y cuando veo las grandes historias de la Biblia, por ejemplo, cuando Abraham habla con Dios y Dios le dice voy a destruir Sodoma y Gomorra, y Abraham le dice oye, habrá 50 justos y todo, en una de las ocasiones que Abraham le dice a Dios, oye, Señor, Abraham, él dice, Señor, aunque soy barro. Entonces Abraham reconocía que era nada. José, cuando estaba ante Faraón, dijo, Señor, no está en mí, está en Dios. Entonces me gustan esos ejemplos. Incluso Juan Bautista, que la Biblia dice que fue el hombre más grande que ha existido aquí en la tierra, de todos los nacidos de mujer, no hay otro como Juan Bautista. Me encanta porque él fue grande, porque él decía, él tiene que crecer y yo tengo que menguar. Pablo, que era Pablo, dijo, de todos los pecadores yo soy el primero, y de todos los santos yo soy el más pequeño. Entonces intento ver esos ejemplos, ver los contrarios de gente que fue orgullosa y cayó, y pues digo, conviene la humildad. Así que a veces uno está cansado y no tiene a veces la energía para atender a la gente, y me ha ganado también mis críticas en cuanto a eso, pero a veces en ocasiones es simplemente porque estás cansado, porque también uno se fastidia, también uno es ser humano, ¿no? A veces en ocasiones, y no sé qué tan bueno esté o malo sea esto, pero en una ocasión yo recuerdo que es hasta 2 horas en filas tomando fotos. Entonces y siempre intento que no sea a veces una simple foto, sino cuando puedo orar con las personas, dejarles un mensajito de pon tus ojos en Cristo Jesús, porque a veces también la gente, uno intenta que el centro esté en Cristo, pero también la gente te ve a ti y se acerca contigo y te empieza a poner en un lugar donde tú no quieres que te pongan. Así que, pero digo, es una cosa que a veces uno como una persona de influencia no puede controlar. O sea, la gente tiene que entender que somos seres humanos, y se siente muy bonito que igual cuando una gente se acerca contigo y simplemente te dice, solamente quiero orar por usted, quiero agradecerle, y sin foto. Hay personas que quieren tener una foto y lo entiendo por un recuerdo, y digo, no está ningún mal. Y yo creo que en lo personal, con el ministerio, la gente siempre ha sido muy prudente, o sea, muy... yo creo que he cuidado también mucho de no volverme un rockstar, en términos así, para que la gente me vea así, sí, que la gente cuando se acerca conmigo siempre ha sido muy respetuosa, muy dentro de los límites, bien, y creo que la gente no me idolatra o cosas así, porque lamentablemente el ministerio, si no lo cuidas, si uno no cuida sus acciones, puedes volverte hasta un objeto de idolatría y quitar a Dios del centro. Entonces uno tiene que tener la sabiduría para poco a poco saber cómo actuar, qué decir, cómo mostrar tu ministerio, ser accesible, y que la gente te vea más que un artista o un influencer o lo que sea que la gente piense, que te vea como un ministro de música, como un pastor en mi caso, y pues eso me interesa, proyectar, porque al final todos decidimos proyectar algo, y siempre quiero proyectar lo más cristiano posible. No siempre lo logro, pero estamos en esa lucha, y quiero cada día crecer en saber cómo mejor proyectar un ministerio más cristocéntrico posible. Así es, pastor, cada uno tiene sus luchas, ¿verdad? Y ahí vamos, en la mano del Señor. Pero antes de la entrevista estábamos hablando nos estabas comentando que había ido a distintos países de Latinoamérica, y allí hay distintas formas de adorar. Pero ¿cómo podríamos
unir ese concepto de oración para Latinoamérica, ya que este programa lo ve en distintos países? Entonces, ¿cómo podríamos unir para que podamos uno solamente poder tener ese concepto? Bueno, realmente, como les digo, cada persona es distinta. Si usted se santifica al máximo, desarrolla sus facultades al máximo y es músico todo, usted va a crear música que sea distinta a lo que el mundo le propone, pero si el hermano también santifica al máximo sus capacidades en música y yo también lo hago, los tres vamos a crear músicas distintas a lo que el mundo nos propone. Y yo tengo esta teoría de que va a haber elementos que obviamente siempre se van a parecer al mundo, porque estamos aquí en el mundo, pero a medida que vayamos creciendo en sabiduría, en santificación, creo que cada vez va a ser algo distinto. Sin embargo, también creo que la música que hagamos los tres va a ser distinta, pero me encanta pensar que como hay también una gente que está atrás, que es el Espíritu Santo, va a haber también similitudes. Entonces, hay diferencias musicales, pero también hay algo que los une. Para mí sería de alguna manera un punto ideal que haya música, en pocas palabras sueño, ¿no? Que un día la gente llegue a la iglesia y diga, ¿qué tipo de música es esto? No sabemos qué es, pero es algo tan diferente, tan especial y que los ennoblezca, los acerque más al cielo. Así que no sé si en algún momento de la historia se va a lograr que haya un mismo concepto musical o estilo, pero creo que sí podemos unirnos en cuanto a qué es lo que debemos buscar, que es correcto. Básicamente hay dos formas. Uno es, el mundo nos propone formas, hay que copiarlas y hay que poner letra cristiana y listo, o incluso adecuarlas un poquito, que en ocasiones eso se hace. Y no creo que del todo sea mal, porque estamos en un proceso. O sea, todos vamos creciendo con nuestras preinfluencias, ¿verdad? Yo crecí en Sinaloa con la banda, etcétera. Ustedes creen, no sé si con el vallenato o con qué cosa. Y cuando ustedes vayan haciendo música, si se proponen hacer música, va a haber algo diferente, pero va a tener ciertos tintes de vallenato, de esto. Pero a medida que vayamos creciendo, la música cada vez va a ir sonando diferente, ¿no? Así que creo que debemos ser también muy pacientes con aquellos ministerios que hacen este tipo de música, pero también es interesante que vayamos evaluando cómo va su crecimiento del ministerio. El problema es que en muchas ocasiones los ministerios llevamos 40, 50, 60 años y en vez de mejorar o ser diferentes, de que haya una diferencia entre lo sagrado y lo común, pareciera ser que nos vamos acercando cada vez más al mundo. En ocasiones ya sea por temas financieros, ya sea porque es más vendible o etcétera. Sin embargo, creo que sí podemos unificar el concepto de que el camino correcto para una creación de música más acercada a lo que Dios quiere es santificar nuestro intelecto, nuestras facultades al máximo y conocer a Dios y sus obras de alguna manera. Y creo que el Espíritu Santo quiere hacer ese trabajo. Somos pianos, el Espíritu Santo es el compositor. Él tiene que componer, nosotros solamente tenemos que procurar estar lo más afinado posible. Pastor, y escuchándolo, a mí se puede surgir otra pregunta y es, ¿qué es más importante, la letra o la música? Bueno, con respecto a la importancia, creo que las dos llevan algo muy especial. Sin embargo, creo que la letra es el canal más... siempre lo veo así. La música, la gente la entiende de manera emocional. No la entiende racional, a menos que seas músico que vas escuchando y mira, aquí es un acorde 1, se está cambiando al 5, ahí son un acorde primo, un acorde secundario, ¿no? Sin embargo, la letra tiene razón y emoción. Entonces, no estoy hablando cuál es más importante, sino cuáles son las características de cada uno. Yo en lo personal creo que las dos son importantes y se deben complementar. Si se complementan, hacen un equipo completo que puede ser algo súper especial. Así que creo que en todo hay que tener cuidado, hay que ser muy analítico. Sin embargo, también existe el factor de la emoción, del disfrute, que en ocasiones
no debemos de ver la música solamente del punto racional, sino también de la emoción, del sentir, porque Dios es un Dios así, es un Dios emocional, pero también es un Dios súper, que quiere que aprendamos un montón de conceptos. Así que creo que las dos son importantes, completamente importantes, y cada uno tiene sus elementos que debemos de cuidar completamente. Hace unos momentos, detrás de cámara le mencionaba algo que es relevante para esta pregunta. Si arrancáramos nosotros de cero, de 2025 a 10 años, ¿cómo crees tú que podríamos trazar esta hoja de ruta para esta nueva década para nosotros? Tratar de hacer o tener un nuevo género que nos identifique. Y me explico. Cuando comenzó el semillero Generación de Adoradores, quisimos penetrar todas las iglesias del continente, pues quitando solamente dos instrumentos, guitarra eléctrica y la batería. ¿Cómo podemos nosotros adecuar un género o un estilo que nos identifique, si bien no sea todo el continente, podamos ser masivos en varios países de Latinoamérica? Yo no creo que esos instrumentos sean malos, ni la batería ni la guitarra eléctrica. Yo creo en el músico cristiano, porque son elementos, son cosas. Sin embargo, sí creo que en cuanto, bueno, me mencionó usted sobre qué podemos hacer ahora para que haya un estilo unificado en 10 años. Realmente la pregunta, yo no esperaría. Yo no quisiera incluso que hubiera un estilo adventista. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios que es súper creativo. Entonces, Él puede hacer 1.000.000 de estilos que sean correctos, que sean conforme a lo que Él quiere. Entonces, eso es algo muy especial. Y eso se logra, o sea, cada mente es distinta y de cada mente santificada va a salir algo genialísimo. Entonces, para mí sería desarrollar cada una de las facultades que hay. Por ejemplo, una de ellas es la facultad física. Obviamente no podemos ser tan rigurosos, pero qué bonito sería, por ejemplo, ¿no? Que hoy tienes un grupo de personas, le sacas sangre para ver cómo están, los mides, los pesas, los analizas físicamente, ¿no? Hablando del aspecto físico, ¿no? Ves cómo están, que lleven un nutriólogo, que lleven un entrenador físico o que adquieran hábitos saludables, pero que cada día dediquen tiempo para desarrollar su físico, que duerman bien, que tomen agua, que coman saludable. Esa sería, imagínate, un niño que adquiera hábitos saludables. No voy a decir que tenga un programa tan estructurado y rígido que al final el niño lo destruya, sino que se le enseñe un régimen saludable, un estilo de vida saludable, que él sea consciente de que eso le va a hacer bien. En 10 años, si nosotros mismos, ¿no? Si le echáramos ganas a la salud, en 10 años, ¿cómo seríamos? Completamente diferentes. En cuanto a la mente, llevar un estudio de la Biblia constante a través de un adulto, de un discipulado, porque una cosa que me encanta de la escuela de los profetas es que dice que se les enseñaba a orar, se les enseñaba a relacionarse con Dios. No es, a ver, ponte a estudiar y lo que aprendes, no, alguien que le enseñe a estudiar la Biblia, cómo encontrar conceptos, cómo hilar pasajes, que un niño sepa cómo sacar información de la Biblia, que entienda el contexto, que entienda todo lo que conlleva un versículo. Sería genialísimo para su desarrollo mental, y no solamente en el área teológica o histórica de la Biblia, sino también en cuanto a literatura. Me refiero al desarrollo mental, cómo usar el lenguaje, las matemáticas, la biología, la química, que lleve un desarrollo mental integral. Imagínate un niño no solamente en lo físico, sino en lo mental, en lo musical y también en lo espiritual, que sea un niño consagrado, que viva la palabra de Dios. Wow, sin duda alguna, cuando veo a los niños y digo, qué genial sería que un padre
llevar a su hijo por ese camino, pero quizás empezaría el trabajo con los padres desde antes. Dice que un hijo se planea 20 años antes de que nazca. Cuando uno es chiquito ya va adquiriendo herramientas que van a formar a un hijo. Así que quizá no sería para 10 años, quizá esos 10 años serían para un padre, para que entonces comience a educar a los niños, ¿no? Pero en pocas palabras es eso, es un desarrollo integral en todas las áreas, con un propósito definido, y creo que el niño o la persona que entra dentro de este sistema educativo, y reconozco, yo lo intento y la verdad que es súper difícil porque ya uno tiene un montón de malos hábitos con toda la vida, ¿no? Pero, ¿qué pasaría si un niño hiciera eso? O sea, imagínate que un niño empieza a los 10 años o 7 años, a los 17, sería una luz, o sea, sería una luz del mundo. Probablemente lo que Dios siempre quiso que fuera, un Daniel, un José, imagínate. O sea, para mí, creo que en la educación concienzuda, en la adquisición de hábitos saludables, de hábitos de estudios espirituales, está el camino para que una persona crezca, cumpla lo que Dios quiere, y Dios a través de esa persona haga grandes cosas. Si Dios a través de nosotros, que en ocasiones le damos apenas las obras, hace grandes cosas, ¿cuánto Dios hará con una persona que lleva toda la vida dedicada a Dios? Hay una frase de la White que dice que me encanta, que dice: no hay límite, no hay límite, no hay límite para aquel que poniendo el yo, en pocas palabras, se deja utilizar por el Espíritu Santo. Yo quiero reforzar, y para que nuestra audiencia entienda lo que quería transmitirles a ustedes y a Ismir. La guitarra, no soy músico, soy locutor, soy misionero, pero la guitarra eléctrica y la batería, pues en el caso mi personal, y si me preguntas por eso, como soy melómano, no siempre fui del evangelio, y apenas vine a estar desintoxicarme musicalmente hace 5 años. Cierto estilo o los géneros, en lo que es el rock, el pop, y varios géneros, el rock and roll, pues siempre tenían esos componentes que a mí personalmente, cuando escucho cierta música cristiana, pues me llevan a pensar en esos géneros. Entonces sé que algunos cantantes, yo tampoco satanizo, porque nosotros entrevistamos a cantantes de todo en Latinoamérica, pero siempre esos instrumentos siento que deben de tocarse con mucha prudencia. Ese era el enfoque de la pregunta. Sí, son instrumentos que condicionan mayormente una música. ¿Por qué? Porque generalmente la forma de aprender esos instrumentos son con esos estilos. Yo conozco guitarristas eléctricos que no tocan rock o solos, sino tocan de una manera tan genial que no parece que están tocando rock, pero es una guitarra eléctrica. O sea, a lo que voy es que son instrumentos, por ejemplo, también el saxofón es un instrumento que es muy fácil. Por ejemplo, el sax, su forma de aprender mayormente, aunque hay otras formas, pero es más como para el jazz. Entonces, hay instrumentos que son más fáciles y que condicionan más fácilmente la música. Hay una música, esa música que estamos escuchando de fondo, y tú metes un ritmo normal de batería, lo va a condicionar a un tipo de música. Pero yo también sé que con el piano puedes hacer salsa, puedes hacer reggaetón, o sea, puedes hacer el ritmo, lo puedes hacer también con el instrumento. Pero creo que se ocupa, como le digo, mucha educación, y de verdad a mí me llama mucho la atención, y me interesaría saber, imagínate este caso de un niño que toda la vida lleva estudiando música, desarrollando sus facultades, pero en el temor de Dios, no conformándose con las formas del mundo. ¿Qué forma de tocar la batería tendría? ¿Qué sonido tendría? Sería algo interesante, diferente. Y obviamente me llama mucho la atención, y obviamente en nuestra iglesia a veces tenemos mucho miedo, porque es cierto, o sea, si le dices a un niño, oye, aprende batería, normalmente los profes que va a tener, pues son personas que han tenido ese desarrollo del instrumento, pero no desde una perspectiva cristiana.
Entonces, es un poquito complicado, pero va por ahí la respuesta. Bueno, pastor, para terminar, nosotros tenemos una sección que se llama Mis Favoritos. Y esto es para que nuestros amigos conozcan un poquito más de nuestros invitados. Entonces, mis favoritos consisten, yo te hago una pregunta y usted me responde cuál es su favorito. Primer favorito, personaje bíblico. Entre David y Pablo. Segundo, himno favorito. Viene otra vez nuestro Salvador. Versículo favorito. Jeremías 27 y 8. Frío o calor. Frío. Tacos o arepa colombiana. No puedo decir. Chile. Muy bien, entonces pastor, muchas gracias por haber estado con nosotros, de verdad es un placer para nosotros, o sea, yo lo digo con Juan Pablo, de compartir este ratico contigo y bueno, que el Señor realmente lo bendiga y que sabemos que usted es un instrumento en las manos del Señor y oramos cada día por su ministerio. Esto ha sido todo, queridos amigos. Esperemos que podamos compartir este lindo ministerio de la música y podamos verdaderamente replicar las buenas ministerios como el de Ismir Muñoz, Jonathan Oriel y de todos los cantantes o adoradores que han pasado por el programa Noche Musical. Y estamos en el programa 115. Hace 4 años más o menos tuve la oportunidad de conocerte en plena pandemia. Y ha sido un gusto poderte tener en este programa después de varios años y te deseo las mejores bendiciones del mundo en tu familia, en tu departamento y gracias por impartir esperanza y temas tan bellos para nosotros. Eres una persona que nos inspiras como ministerio de Generación de Adoradores para que muchos niños y jóvenes puedan conocer de ti. ¿Qué les podrías decir a los papás que tienen esos niños de 5 o 6 añitos ya para terminar? Porque me llamó la atención esa última respuesta que tú diste. Tenemos una categoría infantil y pensamos en los niños. Mi esposa y yo no tenemos quisimos desarrollarnos sin tener hijos, pero qué decirles a esas futuras generaciones para implementar algo lindo, codificarlos como hoy en día se codifica fácil lo que se llama la programación neurolingüística. ¿Qué decirle a esos papás que tienen apenas sus hijos pequeños? Instruye al niño en su camino y aun cuando fuese viejo no se apartará de él. Es un proverbio muy conocido que el libro de Proverbios es un libro de generalidades, es un libro de que generalmente eso es lo que pasa. Así que lo mejor que pueden hacer los padres es instruir al niño en el camino de Jehová. Y le repetirás a tus hijos cuando vayas en el camino la ley de Dios, cuando se acuesten, cuando se levanten. Inculquen principios bíblicos. Dediquen su vida entera a eso, porque al final Dios los va a recompensar y van a ver muchos frutos de ese noble labor que hacen, ya sean de la iglesia o no. Motiven a su niño a estudiar la Biblia, ustedes mismos estudien la palabra de Dios, porque es la única fuente de verdad que tenemos aquí en el mundo. Entonces, instruyan al niño en el camino de Jehová. Gracias, pastor. Feliz noche y nos vemos, si Dios permite, el próximo viernes con otro invitado. Bendiciones.